recibir a dos personalidades como Jorge Argüello y el profesor Andrés Ferrer, muy pensadores y además comprometidos con la acción. Estamos muy orgullosos de presentar este libro de Jorge Argüello en un momento tan importante de debate sobre las perspectivas del euro que está ocurriendo en Europa y con una mirada también calificadora, como es la del profesor Ferrer. Este libro fue escrito por Jorge Argüello, que no es un observador simplemente, es un hombre de acción, ha sido presidente de la comisión presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Argentino. Como ustedes saben, luego fue embajador argentino en Estados Unidos, antes embajador en Naciones Unidas, presidente del grupo de los 77 más China. Para los estudiantes que no son expertos en relaciones internacionales, el grupo de los 77 es el grupo de los países, diríamos, en vía de desarrollo, de manera que desde esa perspectiva Jorge pudo participar de los debates y ver estos temas del nuevo orden mundial desde una perspectiva privilegiada. Y actualmente es embajador en Portugal y Cabo Verde, de manera que ha podido desde ese lugar ver el debate europeo de un país que justamente ha sido muy interesado porque pertenecer a este sur de Europa, con posiciones, creo, reveladoras sobre lo que está ocurriendo. Y el profesor Ferrer, me puedo permitir decir, continuador de la obra y del pensamiento de Raúl Previs, nosotros, referente de varias generaciones de economistas argentinos, entre los cuales me incluyo. El profesor Ferrer ha escrito muchísimos trabajos de los cuales hemos sido aprendido, y también no es desde la Universidad de Buenos Aires promotor de los debates, pero además un hombre de acción también es de los distintos lugares públicos que ha recorrido, de manera que tenemos una conversación entre dos personalidades ilustres para este debate y para la casa que lo recibe. Así que yo les agradezco enormemente, Jorge, que nos hayas considerado, que hayas tenido la deferencia de venir a presentar tu libro aquí. Profesor Ferrer, agradezco también la presencia y bueno, estamos en un momento dramático de Europa. Mañana mismo Grecia tiene que pagar 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. El debate entre el sur y el norte se está expandiendo y se están realineando las posiciones. Así que el libro de Jorge me parece para el público que está aquí, para nuestros estudiantes y nuestros investigadores, es un material esencial para entender lo que ocurre a partir de estas entrevistas. Jorge, entonces te paso la palabra, pero por una pregunta, ¿no? ¿Por qué este libro? ¿Cómo es que un embajador, con tu experiencia, pero decide escribir un libro sobre Europa, sobre la crisis del euro, y con este subtítulo interesantísimo, recuperación del pensamiento crítico? Así que escuchamos tus palabras. Muchas gracias, Vicente. Yo quisiera que mis primeras palabras sean entonces para agradecer al profesor Vicente Donato y a la Universidad de Bolonia por esta convocatoria, que nos permite no solamente abordar temas que hacen falta que sean abordados, temas a los que, como ustedes imaginan, he dedicado una buena parte de mi tiempo en los últimos casi 2 años, y por supuesto me encanta compartir las acertadas, las más o menos acertadas conclusiones a las que
he ido arribando en este trabajo. No puedo evitar recordar que hace 3 o 4 años, cuando todavía estaba al frente del grupo de los 77 en China y andaba dando vueltas por el mundo atendiendo las negociaciones propias de la política internacional y que tienen que ver con ese grupo, en un pasaje por Italia, el profesor Vicente Donato me convocó a la Universidad de Bolonia para dar una conferencia sobre la cuestión Malvinas y la perspectiva que sobre el tema teníamos en América Latina, así que eso fue para mí muy importante y vuelvo a agradecerte 3 o 4 años después también esa magnífica oportunidad. Yendo a la pregunta introductoria, yo les comento, hace 2 años ya prácticamente que dejé Estados Unidos, donde me desempeñaba como embajador de la Casa Blanca, y me mudé a Lisboa. Cuando llegué a Portugal, país en el que no había estado antes, me encontré, más allá de un país extremadamente singular, en donde la escala humana está absolutamente presente, donde hay muy buena calidad de vida y buena gente, me encontré con un clima social ciertamente complicado, enrarecido. Hace 2 años en Lisboa se verificaban, al igual que en las ciudades del interior de Portugal, multitudinarias marchas de protesta. Cientos de miles de portugueses y portuguesas ganaban la calle, y no estoy exagerando, cientos de miles ganaban las calles protestando por las políticas que se estaban implementando en ese momento y que reconocían en Bruselas el origen de las mismas. Dicen los portugueses que desde el año 1974, cuando se produce la Revolución de los Claveles, que como ustedes saben pone fin a la dictadura más larga de Europa, a los 42 años de salazarismo, no se veía en Portugal una manifestación callejera de la intensidad que teníamos en las distintas ciudades de Portugal para esa época. Y me llamó la atención que un dato, y es que todas las movilizaciones, toda la protesta estaba precedida de una única consigna. Una consigna que dice en portugués que se elige la troika, que se joda la troika, quiere decir en español. ¿Y qué es la troika? La troika es una tríada de organizaciones europeas, compuesta por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que son en quienes la eurozona ha delegado la potestad de determinar cuáles de las economías en aprietos, en situación de crisis de la eurozona deben ser auxiliadas, de qué manera, cuáles de esas economías pueden y de hecho terminarán siendo objeto de rescate. Rescate quiere decir inyección del dinero que necesitan para no quebrar, y fundamentalmente a cambio de que esos países van a ser rescatados. Y entonces no pude evitar recordar conceptos como el de las condicionalidades, que nosotros en América Latina conocemos bien, porque las condicionalidades que recibíamos, que nos eran impuestas por el Fondo Monetario Internacional a la hora de acudir en ayuda en las situaciones de emergencia por las que nuestras economías atravesaban, es algo que está todavía muy vivo en el imaginario de nuestra gente. Y parece mentira, pero yo recuerdo que hablábamos de los hombres de negro, que llegaban a Ezeiza, se trasladaban al hotel, del hotel al Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía al aeropuerto y volvían. Y dejaban una serie de instrucciones, las condicionalidades, que debían ser implementadas por el gobierno económico del país para que se verificara el dinero que nuestro país había solicitado a los organismos internacionales, en este caso puntual del ejemplo al Fondo Monetario Internacional. Los mismos hombres de negro aterrizan en Lisboa y en las capitales, sobre todo de las economías de la llamada periferia europea, las economías más endeudadas.
Allí la palabra que se usa no es la de condicionalidades, allí se habla de las políticas de austeridad. Y todo el debate europeo de los últimos tiempos está asignado por la palabra austeridad. Hasta que llegamos a un acontecimiento ciertamente novedoso. No había pasado antes. Un candidato de un país periférico que en una situación de extremo endeudamiento levanta en su campaña electoral consignas en contra de Bruselas, en contra de la Troika, en contra de las medidas de austeridad y en contra del cumplimiento a rajatabla de las obligaciones de la deuda que tiene contraído su país. Y gana las elecciones. El 25 de enero de 2014, Alexis Tsipras, que es uno de los protagonistas del libro, ganó las elecciones en Grecia. Y de esa manera a mí me parece que el debate europeo respecto de para dónde y cómo seguir ha quedado definitivamente institucionalizado. Tsipras gana las elecciones el 25 de enero. El anuncio de los resultados finales se hace alrededor de las 10 de la noche del 25 de enero. El 26 de enero a las 9 de la mañana jura como primer ministro, es decir, durante la noche se debe haber terminado de consolidar un acuerdo que él necesitaba porque le faltaban 3 o 4 bancas para tener la mitad más uno, pero lo cierto es que cuando salió el sol del día 26 ese acuerdo ya estaba y a las 9 de la mañana este hombre juraba como primer ministro. Pero a las 2 o 3 semanas se producía se verificaba el último tramo del segundo rescate que habían hecho las instituciones europeas a Grecia y por lo tanto era imperioso que tomaran la decisión. Una buena parte de la prensa europea evalúa que Tsipras se produce la reunión con el Eurogrupo. El Eurogrupo está integrado por todos los ministros de finanzas de los países que pertenecen a la zona euro. Se produce esta reunión con un acuerdo. Y este acuerdo es que no había acuerdo en ese momento y se abre un periodo de 4 meses en los cuales habrá de verificarse o no una negociación que permita a Grecia continuar trabajando dentro de la Unión Europea. Entonces decía, hay dos lecturas. Hay una parte de los medios europeos que dicen Tsipras claudicó. ¿Por qué? Porque en los días posteriores a la mañana del 26 de enero no suspendió la medida de autoridad, no declaró el default, no rompió con la Unión Europea y ni se abrió del euro. Y hay otra lectura que dice en realidad Tsipras logró 4 meses para extender la negociación y buscar las condiciones políticas y económicas más convenientes para la gestión que tiene a su cargo. Habrá que ver al Rengo andar. La verdad es que yo le reconozco a Alexis Tsipras el mérito de haber puesto definitivamente sobre la mesa este debate. Tiene un ministro de Finanzas que es una especie de rockstar en Europa, se llama Yanis Varoufakis. Es un personaje muy especial, anda en moto, usa corbata, dice barbaridades, tuitea, pero es muy duro a la hora de sentarse a la mesa de negociación. Entonces yo que pertenezco a una generación que creció mirando casi con envidia, digamos, pusimos la palabra con mucha admiración en el proceso europeo, que veíamos cómo este conjunto de líderes políticos eran capaces, primero que nada, de poner paz de una buena vez después de siglos y siglos, no solo de hipótesis de confrontación, sino de confrontación. Las peores guerras que la humanidad conoce se verificaron en esas tierras. Entonces, veíamos que habían logrado hacer un acuerdo definitivo de paz a partir del acuerdo del acero y el carbón. Se había puesto en marcha un proceso inédito. El segundo elemento que veíamos es que lo hacían solamente con los países que tenían un régimen democrático. Los países que no eran democráticos, esta era una condición invencible, no podían ser parte de la Unión Europea. Y esto es lo que explica que Portugal y España
no demoraron tanto en incorporarse a el proceso europeo. Esto es lo que hace que Grecia inclusive ingresara antes que España y Portugal a la Unión Europea. Lo hizo inmediatamente después de la caída del gobierno de la Coronel. Y después la Unión Europea venía con la promesa de acabar con las asimetrías. Venía con la promesa de lo que después se llamaron los fondos de cohesión, en donde los países más desarrollados, más ricos, todos, pero en proporción, aportaban a un pozo común que después era gastado en el desarrollo de la infraestructura que necesitaban los países para ir logrando la homogeneización de la geografía europea. Y a esto hay que sumar el estado de bienestar, que traía las mejores promesas del socialismo junto con las ventajas de la libre empresa, dando o generando una situación de desarrollo social y de aproximación a la igualdad de oportunidades que era tan cara y tan característica de Europa. Ahora, la Europa esa que yo había mamado y que había visto y que había admirado no tenía mucho que ver con los ruidos que estaba escuchando y viendo en la calle de Lisboa, y que además veía claramente que era un fenómeno que se reproducía en otras ciudades de Europa, en particular de la llamada periferia europea. Así que ahí empecé a trabajar el libro Vicente, empecé a hacer el recorrido del proceso de unificación. Hay un punto de reflexión importante, interesante, que es Maastricht, la gestación de la moneda única, y el giro, que hubo un giro en Europa. Y la mayoría de estas grandes definiciones que recién les decía, que eran las que habían seducido a gran parte de la humanidad, fueron abandonadas. La impronta de Reagan Thatcher en esa época realmente, y lo dice Romano Prodi en una entrevista que está en el libro, dice, realmente le puso como una marca a las gestiones de gobierno en Europa, y a partir de allí las asimetrías que venían en un proceso o en una tendencia a desaparecer se acrecentaron. Y a partir de algún momento se empiezan a gestar fracturas que hacen que Europa tenga hoy países ganadores y países perdedores. Si uno mira Alemania, Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca, tiene la sensación de estar en una Europa. Pero si se para en Atenas, en Lisboa, en cualquier ciudad italiana, en España, en Irlanda, va a tener la sensación de estar en otra Europa. Es más, se ha acuñado un acrónimo que se llama PIGS. PIGS son cerdos, chanchos. PIGS quiere decir Portugal, Irlanda, Grecia, España. Cuando se habla de los PIGS, se habla de los países de la periferia, se habla de los países del sur, se habla de las economías más altamente endeudadas de Europa. Y cuando digo más altamente endeudadas, quiero llamar la atención sobre el tema de la deuda, que ocupa también una buena parte del espacio del libro. Porque la realidad de Europa está atravesada por el drama de la deuda. Porque Grecia, que es el país ahora del que más se habla y es el que está en el vértice del debate grande de Europa, tiene un 170% de deuda sobre el Producto Bruto Interno. Y Portugal, que es el país donde yo vivo, tiene un 130% de deuda sobre su Producto Bruto Interno. Y España, que está ahí nomás, de Portugal, tiene un 100% de deuda sobre su Producto Bruto Interno. Argentina tuvo, en el momento más dramático de la noche, en el año 2001, un 160% de deuda en comparación con su Producto Bruto Interno. Y estalló. Entonces la situación de estos países es dramática. No es una situación complicada, porque uno tiene que preguntarse cuántas generaciones, cuántas medidas, cuánto achique,
va a ser necesario de perseverar en la implementación de esta política para que se puedan terminar de pagar los intereses de la deuda y les quede solamente el monto inicial de los préstamos. Y no hay horizonte para eso, no hay horizonte. Portugal es un país que desde hace años expulsa 10.000 portugueses por año. No sé por qué razón habría que pensar que hay una especie de aguinaldo, pero siempre el número da 130.000 después de 12 meses. Ahora, Portugal no es un país que tenga 240 millones de habitantes, tiene 9 millones de habitantes. Y los hijos de un señor que trabaja conmigo que se llama Manuel, que son dos, uno vive y trabaja en Luxemburgo y el otro vive y trabaja y tiene su familia en Alemania, porque no hay posibilidades de trabajo, porque el desempleo es otra de las marcas, digamos, que tiene esta etapa que estamos viviendo del proceso europeo. En Grecia, el 50%, es decir, la mitad exacta de los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen ni van a conseguir trabajo en los próximos meses. No tienen y no van a conseguir trabajo. Y el 25% de la población con capacidad de trabajar no consigue trabajo ni va a conseguir trabajo. Entonces uno escucha o lee los diarios como, con mucho optimismo y con mucha voluntad, desde Bruselas se anuncia que se ha detenido la caída y que determinado país este año va a crecer un 0.2% y explotan las urras, porque en realidad lo que se aplaude es, bueno, dejó de caer, empezó a crecer, pero ese 0.2% es absolutamente insuficiente para enfrentar el estado en el que van quedando los países. Y por eso el horizonte no aparece como provisorio. Y eso nos lleva a otro de los temas que están abordados en profundidad en el libro, que es el fenómeno del euroescepticismo. El euroescepticismo, al contrario de lo que se puede pensar, no es un gran movimiento que representa a las personas que tienen una misma mirada respecto del experimento europeo, o respecto del euro, o respecto de Bruselas, o respecto de Estrasburgo, y que se expresan periódicamente a través del voto en las elecciones europeas. El euroescepticismo en realidad es una gran jaula de especies diferentes. No hay un común denominador. Si uno se para en Inglaterra, el euroescepticismo está expresado por un partido que se llama UKIP, United Kingdom Independence Party, que está liderado por un señor que se llama Nigel Farage, que lo que plantea claramente es cerrar las fronteras de Inglaterra para el ingreso de los inmigrantes, sobre todo de inmigrantes de diferentes razas distintas de la local, y además plantea la inmediata salida, no del euro, porque Inglaterra o el Reino Unido no integra la eurozona, pero sí la inmediata salida de la Unión Europea. Y ganó las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2014, y lo hizo a costas fundamentalmente del Partido Conservador. Yo tuve una larga reunión, la entrevista está reflejada en el texto, con un parlamentario británico, se llama Cash, Jim Cash. Él hace, creo que 27, 30 años que está en el Parlamento inglés, es un hombre del Partido Conservador, y me interesó hablar con él porque él fue el líder de algo que se llamó en el año 92 The Maastricht Rebellion. Fue la rebelión del Partido Conservador contra el gobierno conservador de John Major, que quería incorporar, o que había propuesto incorporar a Inglaterra al Acuerdo de Maastricht. Este hombre fue el que lideró la rebelión dentro del Parlamento y frenó, imposibilitó, abortó una posible, no sé si probable, pero una posible incorporación del Reino Unido al acuerdo. Y Cash me decía, con mis banderas, el UKIP nos está sacando los votos y estamos teniendo cada vez nosotros menos miembros del Parlamento, pues se los llevan ellos, que además no tienen un plan de gobierno ni remotamente el UKIP.
Pero en Francia está el Frente Nacional con Marine Le Pen, que también ganó las elecciones parlamentarias. Y cuando digo las elecciones parlamentarias estoy hablando del Parlamento Europeo, elecciones que se hacen cada 6 años. Y Marine Le Pen tiene una posición parecida a la de Farage, pero se odian, se detestan, es imposible que hagan un acuerdo para armar un bloque único en el Parlamento Europeo, compiten. Pero lo cierto es que es una fuerza política muy importante que acaba de ser derrotada por otra fracción de la derecha, que es la vuelta de Sarkozy. La semana pasada Sarkozy se impuso en unas elecciones departamentales en Francia, en donde el gran derrotado es el Partido Socialista de Holanda, que venía muy mal, se recuperó después del atentado a la revista, y las elecciones acaban de colocarlo en una posición de alta fragilidad. El número de votantes fue inferior al número de votantes de la elección anterior. Nunca en la última elección fue igual o mejor que la anterior. Siempre la concurrencia de la última elección es peor que todas las anteriores. Esto quiere decir que alrededor de 6 de cada 10 votantes potenciales de la Unión Europea deciden no ir a votar y no votan, que es lo que pasó en las elecciones de mayo del año 2014. Entonces, esta sensación es la misma, y fíjense cómo a veces se expresa a partir de un partido neonazi, otras veces a partir de un partido que propugna la salida del país de la zona euro o de la Unión Europea, otras veces a partir de me quedo en casa y no voto. Pero lo cierto es que epidérmicamente en Europa se percibe que estamos en una etapa de alta debilidad, de fragilidad del sistema. Frente a esto aparecen un par de reacciones nacionales interesantes. Los diarios dicen que el partido Syriza, que es el que gobierna Grecia, el de Alexis Tsipras, es un partido radical de izquierda, y era un partido radical de izquierda que ha acomodado su plataforma y su mensaje para presentarse en las elecciones. Ganaron las elecciones parlamentarias de mayo, las del Parlamento Europeo, y ganaron el 25 de enero. El 25 de enero este libro entró en imprenta. Entraba en imprenta. Hubo que atrasarlo un día porque el 25 de enero hubo elecciones anticipadas. Cuando cerramos el libro no iba a haber elecciones en Grecia. Y el libro ya decía que Tsipras iba a ser seguramente el próximo primer ministro. Bueno, hubo una crisis política, 4 o 5 votaciones en el Parlamento, no se pudo acordar el nombre del presidente, se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones anticipadas y gana Tsipras. Así que hay un pie de página que dice: al momento de entrar este libro de imprenta, Tsipras estaba jurando como primer ministro. Pero el movimiento Syriza o el movimiento Podemos en España son dos manifestaciones de la crisis de Europa. En realidad son dos expresiones políticas muy movilizadoras, muy convocantes, con muchas consignas, que son capaces de producir movilizaciones de millones de personas que no han gobernado, salvo estas semanas que lleva Tsipras en el gobierno griego, pero que básicamente son una reacción al bipartidismo europeo. Por eso en España Podemos se planta, toma posición e inteligentemente dice: ahí están ellos, la casta, los que nos trajeron hasta acá, y señalan no solamente al PP, sino que también señala al PSOE, la casta. Y aquí estamos nosotros, que vamos a devolver a Europa su sueño inicial, a los Founding Fathers, que vamos a promover un New Deal en Europa. Es un mensaje muy parecido al que levanta Tsipras en Grecia. Ahora, ¿son capaces? ¿Van a poder lograrlo? Insisto, ahí es cuando yo digo hay que dejar que caminen y ver efectivamente cómo caminan. Hay un dato interesante: hace 3 semanas hubo elecciones departamentales, regionales en España, al sur de España, en Andalucía,
y por primera vez se presenta Podemos. Podemos es una fuerza política que tiene 2 años de antigüedad. Entonces, y algunas encuestas dicen que es el primer partido de Europa, de España, otras dicen que es el segundo. Las más negativas dicen que es el tercero cerquita. O sea, conclusión, Podemos es una de las 3 principales fuerzas políticas de España, solo que a diferencia de las otras que tienen décadas de historia, esta tiene 2 años. Y en realidad el germen primero del partido Podemos se gestó al calor de las movilizaciones de los indignados españoles del año 2011, cuando el fragor de la crisis se hizo más fuerte. Y entonces, en estas elecciones, si uno revisa los datos, se da cuenta cómo la realidad es dinámica y uno tiene que ir siguiendo la evolución de los acontecimientos con mucha atención. Porque, por ejemplo, el PP tenía mayoría en Andalucía, tenía 50 bancas. Hace 3 semanas en las elecciones perdió 17 y ahora tiene 33 bancas. El PSOE tenía 47 bancas y mantuvo las 47 bancas. Podemos tenía 0 bancas, porque no existía en la última elección, y pasó a tener 15 bancas. Y hay otra expresión política nueva que se llama Ciudadanos, que es una especie de Podemos, pero con un rasgo más claro de centro-derecha, que tenía 0 bancas y sacó 9. En el mismo mapa uno ve que Izquierda Unida tenía 15 bancas y ahora pasó a tener 13. Entonces los 2 grandes perdedores son el PP de 50 a 33, donde la diferencia se la lleva en principio Ciudadanos, y el otro gran dato es la caída de Izquierda Unida y el crecimiento de Podemos. Si se mantuviera esta tendencia, entonces Podemos no estarían recibiendo votos disconformes del PSOE. Por lo tanto, la contradicción en los términos que ellos la plantean no sería válida. Pero es verdad que Andalucía es un territorio naturalmente del PSOE. O sea que ahí hay ventajas comparativas claras para ir a una primera elección. De manera tal que, con este ejemplo que quiero graficar, es la dinámica que esto tiene, donde todo es volátil y donde todo puede terminar verificándose. Fíjense que se hablaba del Brexit hace poco, el exit, o sea, la salida de Grecia de la Unión Europea. Ahora se habla del Grexit. ¿Por qué? Porque en las negociaciones puede pasar, y esto lo dicen los analistas de los principales medios de Europa, que aún no queriendo Bruselas que Grecia quede afuera de la Unión Europea o de la zona euro, y aún no queriendo Grecia quedar afuera de la Unión Europea o de la zona euro, puede pasar que quede afuera, porque en los acontecimientos que no son previsibles puedan terminar determinando que la falta sucesiva de acuerdo lo coloque fuera de la Unión Europea. Y eso podría generar un panorama que algunos dicen puede ser muy positivo, porque dicen, nos sacamos de encima una economía insignificante, es el 2% del Producto Bruto Europeo, y nos sacamos de encima todos los problemas que tiene, la deuda, la pobreza, la desigualdad, la falta de producción, la falta de competitividad, y volvemos a ser nosotros. Esa es una lectura. Otra lectura dice, sale Grecia y empieza el efecto dominó. Y el resto de los países que están en situaciones más o menos parecidas van a empezar a discutir si no tienen que hacer lo mismo. Y peor, si a Grecia le va bien. Porque si a Grecia le va bien, entonces el efecto de imitación puede ser muy importante. Claro que Grecia no es Argentina. Las condiciones objetivas, y esto lo veníamos hablando recién con Nando y con Vicente, las condiciones objetivas, la potencialidad objetiva de Grecia no es la misma que la de nuestro país. Pero nuestro país lo hizo. Nuestro país rompió en el año 2001, entró en default, pasó por 2 procesos de renegociación de su deuda y comenzó a crecer, y creció a tasas realmente importantes de modo sostenido durante una década. Bueno, estas son las cuestiones que están por verse. Por eso, la verdad que con un golpe de suerte, podría decir, este libro fue terminado cuando empieza un año que va a ser central en el debate europeo, porque se va a discutir sobre estas mismas cosas. Entonces, ya para redondear y pasar a escuchar al maestro,
Aldo Ferrer. El libro fue escrito y fue acompañado de, viviendo en Europa, la posibilidad de, si uno tiene los contactos, la posibilidad de trasladarse bastante más razonable. O sea, desde Lisboa, Roma significa 60 euros, 70 euros. Se puede hacer, uno puede ir y volver en el día. Entonces, aproveché eso y armé muchísimas entrevistas. Cuando terminaba el libro me di cuenta que tenía horas y horas grabadas con líderes importantes, muy importantes, líderes políticos, líderes sindicales, académicos, europeos y no europeos, porque en una oportunidad había viajado invitado a Nueva York y aproveché para entrevistar a Hu Jintao, que es un dirigente del Partido Comunista Chino, que fue durante 6 años embajador de China en Alemania y que ahora es el número 2 de Ban Ki-moon en Naciones Unidas y tiene a su cargo el área de políticas sociales y económicas de las Naciones Unidas. Me junté con Hu y ya que estaba, fui a visitar a Ban Ki-moon, con quien trabajé 5 años, lo entrevisté también, y ya que estaba, me fui a Washington y me entrevisté con algunos académicos de la Georgetown University. En Nueva York vive Anwar Shaikh, que es probablemente hoy el más reconocido teórico marxista del momento. Es un pakistaní que hace 40 años que vive y enseña en Nueva York. Lo entrevisté a Shaikh, lo entrevisté a Barry Eichengreen, que enseña en la Universidad de California. Y ya que estaba, hay un parlamentario demócrata de California que se llama Henry Waxman, que es muy importante, lleva 3 décadas ya en el Congreso de los Estados Unidos. Pero a mí me interesaba mucho una interpelación que él produjo en su condición de presidente de la Comisión Especializada, cuando la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, la misma crisis que después se portó al resto del mundo, él lo interpeló a Alan Greenspan, el titular de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos. Yo había desgrabado, ya he traducido la interpelación que está en el libro, y justo lo enganché a Waxman, así que también hice una entrevista. Cuando pasó el tiempo, hablando con la editorial, me dicen, ¿y por qué no volcamos las entrevistas en el libro? Y la verdad que me pareció una buena idea, así que lo que hicimos fue editar esta veintena de entrevistas en donde está Mario Suárez, Felipe González, están los dirigentes de Podemos, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, está Alexis Tsipras, está una mujer muy interesante, una francesa que se llama Bernadette Segol. Bernadette Segol vive en Bruselas y es la secretaria general de la Confederación de Organizaciones Sindicales de la Unión Europea. 64 millones de afiliados tiene su gobierno. Yo la conocía porque la veía por la tele, porque esta mujer que es flaquita, una chica no sé, tendrá 55, 60 años, marcha al frente de todos estos obreros alemanes que se trasladan cuando están estas movilizaciones para protestar por las medidas de austeridad en la calle de Bruselas. Yo la había visto muchas veces por televisión. Y bueno, mandé una carta y justo la respuesta fue positiva, así que tuve la oportunidad de entrevistarla a él. Me junté también, y está en el libro, con Celso Amorín. Amorín a mí me interesaba por el rol que él le ha tocado jugar, no solamente en los organismos internacionales, sino por el rol que le ha tocado jugar en todo el proceso de unificación de América del Sur. Y él me dijo una frase que encabeza la entrevista que le hago en el libro, pero no es el motivo. Con esto me está diciendo algo que es bastante obvio, que es una de las conclusiones obvias del libro, y es que los procesos de integración son procesos siempre singulares, que responden a las características de los miembros que lo componen. No son productos exportables o transpolables de una realidad a la otra. Por eso, el sentido final del libro es procurar aprender de los aciertos y de los errores de la Unión Europea. Cierro diciendo algo que me dijo, hay un único argentino en el libro, entrevistado, que es Aldo Ferrer. Una vez lo llamé desde Lisboa, que yo estaba por venir a Buenos Aires, atendió él, porque cuando uno lo llama atiende él en la casa, y le digo, lo quiero ver, le conté la idea, y me dijo, bueno, cuando viene tal día, bueno, después de mi casa. Y efectivamente, a los 3 o 4 días yo estaba en el living de la casa de Aldo, conversando sobre estas cosas.
Aldo le ha dado forma, en aquella conversación le dio forma a 2 o 3 capítulos mínimos del libro, que es cuando abordo toda la experiencia de comparación del estructuralismo latinoamericano en la escuela de Raúl Previs, que él encarna, y hacemos un ejercicio. Yo en uno de los capítulos me tomo la licencia de cambiar algunas palabras de un texto de Previs en lo que se refiere al enfoque centro-periferia, para mostrar cómo lo que era el centro en la década del 50 y 60, es decir, Estados Unidos, Europa y Japón, y lo que era la periferia, América Latina, África y Asia, las variables que se verificaban en esas relaciones que hacían que el centro fuera cada vez más centro y la periferia fuera cada vez más periferia, al cambiarle algunas palabras al texto de Previs, aplicamos los mismos principios hacia adentro de la Unión Europea. Y entonces vemos que los países centrales, por efecto de la relación centro-periferia, están cada día más llamados a ser más centrales y los países periféricos más periféricos. Así que a mí me resultó de un aporte invalorable el de Aldo Ferrer, a quien le voy a estar siempre agradecido. Le acabo de dedicar el puño y letra un libro, la edición española que acabo de traer, en donde le pongo entre comillas nuestro libro. Así que muchas gracias, Ale, por todo. Y bueno, Aldo finalmente cuando el libro estuvo terminado, volví a llamarlo a la casa, me volvió a atender, me volvió a dar una hora, volví a ir a su casa, le pedí que lo prorrogara y a la semana tenía un muy generoso prólogo que encabeza la edición argentina y la edición española que se presenta la semana que viene en Madrid. Bueno, aquí corto. Muchas gracias.